¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto en el que sigo viendo esto de los postprocesos con el GNSS. Y ya vacié aquí los puntos. En el video pasado por ahí me equivoqué en ponerle la altura de la antena de el core de INEGI en una ubicación distinta. Entonces lo volví a postprocesar. Ajá. Déjenme enseñarles aquí. Aquí volví a acomodar la tablita un poco. Esto es lo que nos dio sin postproceso. Después lo que nos dio postprocesando con Emlit Studio. Después lo que me dio, que es esto y la de acá, postprocesando con RTCalib. Pero acuérdense que en el día 16, que vamos aquí a centrar, el día 16, por ahí tuve un pequeño problemita en el sentido de que les digo, me equivoqué en la ubicación de la altura de la antena. Entonces, esto es lo que me salió el primer día y ahorita lo acabo de postprocesar de nuevo y me dio esto. Ajá. Entonces, vean que la diferencia, pues sí es de las últimas dos cifras por ahí. Sí, entonces sí cambió un poquito esa cuestión de la altura. Así que bueno, voy a usar las nuevas que acabo de postprocesar del día 16. Simplemente lo único que hice fue cambiarle la altura de la antena del lugar en el que lo había puesto al lugar donde según yo debe de ir. No estoy muy seguro, pero ahí está. Y las del día 17, ahí no hay bronca porque ahí sí voy a usar las del mismo día, ¿no? Ahí no me equivoqué. Entonces, después saqué las UTM sin postprocesar, las UTM con Emlit Studio y las UTM con RTCalib utilizando las efemérides precisas, ¿sale? Y lo vacié aquí ahora en CivilCAD. ¿Por qué? Porque en otro video, no en este, voy a aplicar lo del factor de escala, que ya estuve viendo cómo se hace, para obtener el factor de escala de cada uno de los tres pares de coordenadas. Sin postproceso, con Emlit Studio y con RTCalib, ¿sí? Voy a aplicar el factor de escala para ver cuánto se reducen. Les digo, ya había intentado la primera vez que practiqué esto del factor de escala en CivilCAD y usé las de Emlit Studio y de esa diferencia inicial me la redujo a la mitad casi de diferencia. Pero bueno, primeramente tenemos aquí la línea azul, o bueno, la línea cian, que es este punto, esta línea y este otro punto. Esos tres puntitos son los de los puntos como me los da sin postprocesar, ¿sí? Veamos que si le doy doble clic aquí, me dice que la distancia es 48.283, ¿bien? Que es lo mismo que ya tenemos acá. La estación me dio 48.701 y sin postprocesar 48.283, lo que nos da una diferencia con lo que marcó la estación usando el láser y el prisma de prácticamente 42 centímetros, ¿no? Que es muchísimo, pero obviamente sin postprocesar. Posteriormente tengo la línea anaranjada, que debería seguir la anaranjada que está aquí. Vean cómo están bien juntitas, ¿sí? Vean cómo están muy, muy juntitas las dos. Tenemos ahí la anaranjada y la verde, ¿ok? Voy a darle doble clic a la anaranjada y me dice 48.590. Si nos venimos acá, 48.590, la anaranjada es con Emlit Studio, me da una diferencia de 0.111. O sea, hace 11 centímetros. Sí, ese último milímetro es despreciable, entonces 11 centímetros. Sí, incluso si comparamos aquí las UTM, pues son bastante similares. Veamos que en el día 17, que es donde tuve mejor recepción, al este hay 1 milímetro de diferencia, al norte hay también 1 milímetro de diferencia. El día 16, donde tuve menos buena señal, hay 2 milímetros de diferencia al este y 4 milímetros de diferencia al norte. Ajá. Bueno, ahí está. Emlit Studio nos da una diferencia de 11 centímetros de distancia comparado con lo que dice la estación. Y finalmente el otro, el verde, que es el que tenemos aquí. Vean que me tengo que acercar mucho porque están bien pegaditos. 48.586, ¿ok? Si nos regresamos acá, 48.586. Si hacemos la diferencia con el 48.701 de la estación,
nos da un resultado de 0.115, o sea, hace 11 centímetros y medio. Hay 4 milímetros de diferencia entre una y otra. Así que hasta aquí podemos ver que realmente no hay una diferencia sustancial significativa entre usar Emlit Studio, que para eso necesitamos meterle las efemérides precisas y tenemos que esperar 14 días a que se publiquen, a usar el programa Emlit Studio, que es un programa gratuito de la propia empresa Emlit, la que hace estas antenas GNSS, que podemos postprocesar esa misma tarde o al día siguiente, ¿no? Directamente. Y la diferencia nos la está dando de 4 milímetros. Y de hecho, Emlit Studio está un 4 milímetros más preciso con respecto a lo que me dio la estación que RTK-Lib, ¿sí? Aquí ahorita no nos importa mucho. A mí en lo personal ahorita, o sea, la idea de esto era ver cuál era la diferencia entre postprocesar con Emlit Studio y usar RTK-Lib. Ajá. Ahorita yo todavía no busco llegar a la precisión exacta en distancias. Después voy a hacer el otro video que les digo metiendo el factor de escala. Y después ya veremos otras circunstancias. Lo que yo quería ver era eso. Yo primero aprendí a hacer el postproceso en RTK-Lib porque Emlit Studio no existía. Acaba de salir hace unos meses ya liberado como programa tal, como tal, y antes de eso estaba en su versión beta. ¿Sí? Entonces yo no sabía de su existencia hasta hace poquitos meses. Este mismo año, de hecho, me enteré. Antes de eso, aprendí a hacer el primer postproceso con RTK-Lib. Y la única forma en la que aprendí y logré hacerlo era usando efemérides precisas. Ajá, las correcciones de órbita que ya les he enseñado cómo se descargan. Entonces, si yo quería hacer un levantamiento que estuviese georreferenciado a UTM, por ejemplo, el problema era que tenía yo que esperar mucho tiempo, 2 semanas, para poder postprocesar y corregir de esos 41 centímetros, que eso sí es muchísimo, a efemérides más cercanas a la realidad. Sí, y entonces esta serie de videos es justamente para comparar qué diferencia hay entre Emlit Studio, que no le mete esas correcciones, al menos aparentemente, no sabemos cómo funcione en un segundo plano, y RTK-Lib, ¿no? Así que RTK-Lib, que fue en lo primero que yo empecé a aprender a postprocesar y en la forma en que aprendí y logré postprocesar, fue con estas correcciones de órbita que tardan 14 días. Después encontré Emlit Studio y vi que no necesitabas meterle eso y entonces el mismo día o al día siguiente podías postprocesar y no tenías que esperarte las 2 semanas para que se publicaran las correcciones de órbita, las IGS. Así que dije, bueno, a lo mejor no tiene tanta precisión o hay una diferencia significativa entre uno y otro, ¿no? A lo mejor si no quieres tanta precisión, por abajo de los 20 centímetros, a lo mejor con Emlit Studio sí está bien y si lo quieres hacer más rápido. Entonces, por eso hice el levantamiento de esos 2 puntos para postprocesarlos con los 2 programas y comparar si había alguna diferencia. En este primer levantamiento hasta ahorita, no veo yo que haya una diferencia sustancial. Vean que las coordenadas, la máxima diferencia que hubo fueron 4 milímetros y la máxima diferencia en distancias con respecto a la estación total son igual 4 milímetros. Que recordemos, hay que meterle eso de factor de escala porque las distancia de la estación total son planas, mientras que las UTM son proyectadas. Ajá, entonces parten de la distorsión que se hace al pasar la curvatura de la Tierra a un plano, como es el UTM, ¿no? Entonces, se tiene que corregir con esto y se supone que debe reducir esta diferencia. Les digo, ya hice un primer intento y sí, me salieron como 5 centímetros de diferencia, ya no 11, lo cual pues ya está mucho mejor, ¿no? De todas maneras, ya seguiré con este proceso. Pienso hacer otros 2 puntos, igual dejarlos unas 2-3 horas y pues procesarlos igual con Emlit Studio y RTK-Lib de la misma manera y volver a comparar a ver si hay una diferencia sustancial. Pero me parece que 4 milímetros no es una diferencia tan radical para diferenciar entre usar uno u otro. Personalmente preferiría Emlit Studio porque su interfaz es mucho más rápida, mucho más fácil de manipular, sobre todo si están usando equipos Emlit y no necesitas esperar a que se publiquen las IGS 14 días después. Y es gratuito.
al menos hasta ahora es gratuito. No sabemos si algún día lo deje de ser o solo para quienes utilizan estos equipos, ¿no? Por ejemplo, de momento es gratuito, ¿sí? RT Kali porque es la única, bueno, no, de hecho no es el único programa gratuito que encontré cuando empecé a buscar, pero es el único en el que encontré suficientes tutoriales en YouTube para aprender a hacerlo. El problema es que todos los tutoriales que yo veía lo hacían con elementos distintos a como yo necesitaba. Yo nunca encontré en YouTube a alguien que hiciera un postproceso en RT Kali usando equipos Emlit y usando como estaciones base datos de INEGI para México. Por eso me propuse hacer estos videos, ¿sí? Porque encontré un poquito de aquí de alguien que lo hacía con otro tipo de core, de alguien que le metía otra cosa, y ensamblando un poquito los videos que vi, logré tener una solución fix para mis condiciones particulares en México, les digo, ¿sí? En donde INEGI nos da el acceso a los RAINEX de las estaciones que tiene, de la red geodésica nacional activa, que es la que está tomando constantemente los datos, y con un equipo Emily Rich. Obviamente, si tienen un equipo distinto, si tienen un equipo multibanda, si están en otro país en donde pueden tener acceso a Entryp y correcciones en tiempo real, pues va a ser un proceso completamente distinto. Pero para México esto es lo más baratito que podríamos hacer, porque es de los equipos más accesibles, es monobanda, no es tan caro como un Topcon, un Sokia, un equipo Leica que están por ahí de los 200,000 pesos mexicanos. Estas cositas valen una décima parte, ¿no? Y bueno, vemos que si no tienen tanto presupuesto, como lo más probable, si no son una empresa, es una solución bastante fiable, ¿sí? Y no hay diferencia entre Emlit Studio y RT Kali, una diferencia significativa. Y vean, de hecho, Emlit Studio a UTM salió 4 milímetros más precisa que RT Kali, esperando las correcciones de órbita. Que se supongo que se deberá mantener lo mismo incluso metiéndole el factor de escala, pero ya lo haré en otro video ya que perfeccione un poquito más viendo cómo hacer esto. Así que bueno, pues ahí está un poquito más de lo que he logrado. Recuerden, yo estoy aprendiendo esto por mi cuenta y todo lo que he aprendido de GNSS hasta ahorita, todo lo he aprendido viendo puros tutoriales de YouTube, ¿sale? Así que pues voy poco a poco. Y por ahí algunos que han comentado cosas bastante útiles, pues les agradezco. Ya sabía que existía una forma diferente de pasar de UTM a planas, pero no tenía idea de cómo se hacía. Por ahí me comentaron lo de factor de escala. Vi tutoriales, vi un programita que lo hace y después vi otro que lo hacía en CivilCAD. Y como bueno, también tengo la licencia del Civil gracias a la licencia de profesor de la escuela. Estoy aprovechando que la tengo. Pues dije, vamos a ver. Y eso es lo que estaremos probando. Lo que sigue de este mismo postproceso de estos dos puntos, el siguiente video será sacando ese factor de escala. Después repetiré este experimento en otros dos puntos en otro lugar. Igual los voy a postprocesar con los dos programas. Veamos la diferencia y ya. Y lo que quiero tener es un punto de comparación también. Entonces ya tengo filmado, no lo he editado, pero seguro no va a salir muy bien porque la señal fue pésima porque había muchísimo ruido alrededor. Pero puse el Emlit en una marquita geodésica de la Red Geodésica Nacional Pasiva, ¿sí? Sobre una de estas fichitas del INEGI y lo dejé ahí un poquito más de una hora y como hora y media porque no pude estar más tiempo. Estaba en una cancha de básquetbol y estaban jugando, entonces un pelotazo y me botaban el equipo. Y pues había muchísimo ruido por antenas que había por ahí, así que la señal siempre fue mala, pero bueno, voy a postprocesar ese y compararemos con las coordenadas que dice INEGI que deberían salir. Ahí sí tendremos un punto de comparación, ¿sale? Pero pienso hacer otros 2 o 3 más sobre las marcas geodésicas de INEGI para comparar. Mientras, pues ya tenemos hasta aquí esto, nada más con UTM, que recordemos no son coordenadas planas, por ende la distancia sí va a ser diferente por esa cuestión, que esto es completamente plano, la de la estación total, una distancia horizontal, y las otras son obtenidas a partir de coordenadas UTM que son proyectadas, ¿sale? Nos vemos en la próxima.